¿cómo están en el día de hoy? Yo soy Esili, bienvenidos a mi canal. El domingo que viene, día 14 de abril, empezamos la Semana Santa y algunos de ustedes deben estar preguntándose qué hacer para rendir culto de manera especial a nuestro queridísimo Bon Dieu. Hay quienes tapan el altar con un velo, otros se someten al ayuno, sobre todo el Viernes Santo, evitando comer carne para así rendir culto y respeto a la crucifixión de Jesucristo. Otros tantos aprovechan estas fechas para hacer daño a sus enemigos y rivales mediante brujerías y todo tipo de trabajos. Y yo, en lo particular, quiero compartir con ustedes estos días tan especiales. Me parecen unas fechas idóneas para compartir con ustedes todo tipo de trabajos y rituales rechazadaños y de protección. Remedios para sanar el alma y la mente de todas aquellas posibles enviaciones de las que puedan llegar a ser víctimas. Sin olvidarnos de los rituales de limpieza espiritual, tanto para la casa como para el negocio, como para nosotros mismos. Lo más importante para mí es vivir rodeados de un ambiente limpio y protector. Hacer de nuestra casa un hogar que nos acobije y que nos brinde esa seguridad. Así que yo les aconsejo empezar por un riego de purificación. Se trata de un preparado para limpiar de corrientes negativas, de brujerías y de malas vibras nuestro hogar y nuestro negocio. Para ello solo necesitaremos dos ingredientes: agua hirviendo y alcanfor. El alcanfor es muy utilizado en la santería dominicana, sobre todo para limpiar y despojar de malas vibras y de brujerías. Juntaremos los dos ingredientes en el cubo de la fregona o el cubo del suape y con ello vamos a limpiar siempre desde dentro hacia afuera, tanto nuestras casas como nuestros negocios. Otra posibilidad es utilizar un baño de despojo de alcanfor ya comprado en una botánica o en una casa esotérica. El procedimiento sería un tanto diferente, pero el resultado sería exactamente igual. Tendremos que echar el contenido de la botella directamente en el suelo y trapearlo con el suape o con la fregona rápidamente. También se podría echar en el cubo de agua hirviendo, pero no lo aconsejo ya que quedaría bastante diluido. Una vez el suelo esté limpio y seco, yo recomiendo que utilicen el agua florida para rociar los rincones de la casa o el negocio. En este punto, yo aconsejo encender un velón de cera blanca en nombre de Bon Dieu, en nombre del gran poder de Dios, para encomendarle la limpieza espiritual y la protección de nuestro hogar, y para darle las gracias de antemano por su intercesión. El velón puede ser comprado o también puede ser preparado por nosotros, haciendo así una ofrenda un poco más especial. El velón lo encenderemos y lo dejaremos en el altar hasta que se consuma por completo. Si no se dispone de altar, se debe colocar encima de una mesa en un lugar tranquilo.
Una vez ya hemos limpiado el suelo, ya hemos rociado los rincones con agua florida y hemos encendido el velón de cera blanca a Bondier, podemos de manera opcional hacer un sahumerio de limpia. Este sahumerio llevará ruda, cuava e incienso preferiblemente natural. Pasearemos con el sahumerio por toda la casa o negocio, haciendo así que el humo inunde todas las estancias. Importante, siempre empezaremos el sahumerio de limpieza en la estancia que esté más alejada de la puerta principal y terminaremos el sahumerio en dicha puerta. En este momento ya tenemos nuestra casa o nuestro negocio limpio de toda corriente negativa. Así que ahora lo único que necesitamos es una protección, un amuleto, un resguardo para la entrada de nuestra casa o negocio, para la puerta principal. Hay infinidad de amuletos y de protecciones para el hogar y para el negocio que sean rechazadaños. Hay crucifijos, rosarios, sábila, oraciones, herraduras. Hay un sinfín de variedades. Esta cruz seguro que les será bastante familiar, pues se trata de la cruz de Caravaca, símbolo de protección por excelencia. Por otro lado, les quiero mostrar la mano de Fátima con ojo turco. Es de origen musulmán, pero actualmente se utiliza en todo el mundo. ¿No les parece fascinante la mezcla de culturas? Ya tenemos la casa limpia y protegida. ¿Qué les parecen ahora unos baños de despojo? Yo sugiero poner a hervir una cabeza de ajo con todo y cáscara. Una vez ya haya hervido, lo colaremos y esperaremos hasta que esté tibio. Después añadiremos 3 tapitas de agua florida y luego nos lo echaremos desde la cabeza hasta los pies, después de la ducha o el baño habitual. Y encenderemos una vela blanca a Bondier a modo de ofrenda. Este mes viene cargadito de fechas importantes, de fechas señaladas, así que es una muy buena oportunidad para estar al día con todos nuestros rituales y trabajos. No se pierdan los próximos vídeos porque la cosa promete. Por ahora me despido, hasta el próximo vídeo, hasta la próxima semana. Bonsoir la société.